Quisiera compartir con toda la iglesia, dice la palabra del Señor en Números, el capítulo 16, el versículo 46, hermanos. El título que le puse a esta reflexión es la importancia de la oración, hermanos. Quizás muchos pensamos muchas veces que si oramos o no oramos no pasa nada. Quizás muchas veces pensamos, no oré hoy, no pasa nada, pero qué importante que es siempre estar orando, hermanos. Y acá observamos en el versículo 46, dice la palabra del Señor: pero Moisés le dijo a Aarón, toma el incensario, echa fuego del altar en él y también incienso, y ve enseguida a la congregación y haz expiación por ellos, porque la presencia del Señor ha salido su furor. Porque de la presencia del Señor ha salido su furor, la mortandad ha comenzado. Puede sentarse, hermanos. Acá observamos, hermanos, en el pueblo de Israel, lo que estaba pasando con la congregación, lo que Coreb y sus dos hermanos hicieron en la congregación, hermanos, que hicieron pecar todo al pueblo de Israel, que hicieron apartarse del Señor el pueblo de Israel, hermanos. Y vemos que la mortandad comenzó, porque si bien ellos recibieron su castigo, si bien ellos perecieron por querer pararse con el hombre del Señor que Él levantó, vemos que la mortandad empezó a seguir en todo el pueblo de Israel, hermanos. Y vemos en el versículo 44 lo que el Señor le dice a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés: apártense de esta congregación, que ahora mismo voy a consumirlos. Vemos cómo la ira del Señor se presentó contra el pueblo de Israel. Vemos cómo Dios decidió destruir a todo el pueblo de Israel, consumirlos. Pero ahí también vemos la importancia de los sacerdotes que Dios levanta. Ahí vemos la importancia de que haya una persona siempre orando, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que Aarón y Moisés se inclinaron en sus cuerpos, se postraron en su rostro. Y Moisés le dice a Aarón que vaya a buscar el incensario, echa fuego en el altar y que vaya en el pueblo, hermanos. Y el incensario que ellos hicieron, hermanos, hoy significa la oración de la iglesia, la oración de los siervos, hermanos. Porque si bien podemos orar nosotros, el diablo muchas veces se levanta contra la iglesia, se levanta contra tu familia. Pero si no hay oración, no va a pasar nada, hermanos. Porque el incensario es la oración de la iglesia que sube en la presencia del Señor. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres dejar de pasar por las cosas que estás pasando, porque quizás muchas veces el enemigo se te levanta, quizás muchas veces el diablo se te levanta, pero tú tienes la mejor herramienta, que es la oración, hermanos. Porque lo único que puede parar es la oración, porque dice que ellos se pararon entre el pueblo, hicieron incensario y expiación, empezaron a clamar por esas almas, hermanos. Empezaron a orar para que Dios detenga la mortandad, y la mortandad cesó, dice la palabra del Señor. Pero la importancia de que haya un siervo, de que haya alguien que esté orando siempre por la persona, que esté orando por la iglesia. Observamos tristemente cómo en varias congregaciones ya no hay oración, entonces el diablo hace lo que quiere, hermanos. El diablo se mueve como quiere, también en los hogares. En los hogares es importante que uno siempre esté orando. Quizás el papá no es cristiano, la mamá es cristiana y la mamá ora y Dios cubre toda su casa gracias a esa oración. Quizás hay muchos jovencitos acá que van a crecer también un día. Y desde chico pueden empezar a orar, hermanos. Empezar a orar, a experimentar cosas con Dios. Porque tristemente, si sos niño y no tenés un encuentro con Dios, después te apartás. Porque un día ya no va a estar tu papá, ya no va a estar tu mamá.
niños acá que vemos. Y ahí va a ser decisión tuya si sigues a Dios o no. Muchas veces quizás venís porque te obligan. A mí me pasaba. Y decís, cuando sea grande me voy a apartar. Pero eso es porque todavía no te viste en encuentro con Dios. Todavía no tuviste ese encuentro que estás necesitando para poder enamorarte de Dios. Porque si tú no sientes, no vas a orar nunca. Si a ti no te pasa algo, no vas a orar nunca. A mí me tuvo que pasar cosas para que yo empiece a orar. Porque yo estaba muy cómodo. El hijo del pastor tocaba la batería y nada más. Pero Dios quería para más cosas, hermano. Y me tuvo que llevar allá, lejos de todo. Para que ahí empiece a experimentar, empiece a orar. Porque quizás somos niños, son niños mucho y acobachados en la oración del Padre siempre. Si mi mamá ora, si mi papá ora. Pero va a llegar un tiempo que ellos ya no van a estar. No digo que Dios se lo va a llevar, sino Dios te puede llevar a ti a otro lado. Y no va a estar tu padre que siempre ora, que vos le pedías consejo. Vas a estar vos y Dios nomás. Vas a empezar a tener problemas. Y no va a estar tu papá que te va a poder ayudar. Y ahí vas a empezar a depender de Dios. Porque eso es lo que yo quiero que entiendan. Es importante empezar a depender de Dios desde la niñez. Enamorarte de Dios, tener ese encuentro con Dios. Observamos también, hermanos, en Génesis, un ejemplo de lo que pasó con una niña, hermanos. Por querer salirse de los planes de Dios. En el capítulo 34 vemos cómo la hija de Jacob se descarría, se quiere ir al mundo. Y lo que le pasa, que pierde su virginidad con un príncipe y queda destruida. Pero ¿cuál es la solución? Porque en el capítulo 35 Dios le dice a Jacob, porque a consecuencia de eso se le había hecho un gran problema. Si empezamos a leer todo el capítulo 34, estaríamos bastante tiempo leyendo. Y vemos cómo Dios le dice a Jacob, ¿cuál es la solución para su? Le dice, prepárate para ir a Betel y quédate allí. Y en Betel harás un altar a Dios. Qué importante que es tener un altar a Dios. Pero no solo en la iglesia, porque venir a la iglesia sábado y domingo y jueves no te sirve. Muchos queremos servir a Dios, pero nunca oramos, hermano. Que es importante tener un altar con Dios en tu hogar. Y lo digo ahora porque son adolescentes, algunos entrando a ser jóvenes. Empezar a tener esa experiencia con Dios. Empezar a orar a Dios. Quizás tú ves que tus padres pasan muchos problemas también muchas veces. Y también tú pasas problemas que no entiendes. Pero la mejor solución es llevarlo a Dios. Empezar a orar. Lo mejor que tú puedes hacer es orar por tus padres. La mejor forma de ayudarlo, si bien muchas veces ayudarlo económicamente está bien, es orar por ellos. Porque ahí es Dios el que le va a ayudar. Muchas veces nosotros no podemos hacer nada. Pero solo orando, todos los días. No cuando me acuerdo, es todos los días. Un altar de oración. Y ahí podemos observar cómo Dios actúa. Porque una vez que tú empiezas a orar, ahí Dios empieza a trabajar en tu vida. Ahí tú te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Yo nunca oraba y ahora que estoy orando estoy empezando a entender más cosas porque Dios empieza a trabajar en tu vida. Dios te empieza a hablar. Dios también te puede empezar a usar. No es solamente venir y cantar y nada más. No es solamente venir y tocar y nada más. Dios quizás te quiere para muchas cosas más. Quizás Dios también te quiere para muchas cosas más, pero
Muchas veces también nosotros nos conformamos, no queremos poner un poquito más. Porque si tú quieres que Dios te use, que Dios te dé algo, también tienes que empezar a consagrarte más. Muchas veces nosotros desde jovencito anhelamos muchas cosas. Mirá cómo el hermano predica, yo quisiera predicar así, pero no oramos nunca. Y vas a quedar solo en anhelo. Quizás Dios tiene un plan para tu vida, quizás Dios tiene un plan para la vida de cada uno de ustedes. Pero si nunca no oras, nunca va a pasar. Dios se mueve en el medio de la oración, hermanos. Dios empieza a moldearte en la oración. También observamos en Samuel, con Ruth cuando no podía tener ese hijo que tanto ella anhelaba. ¿Pero qué hizo? Llevó a la oración. Ana, perdón. Llevó a la oración, hermanos. No empezó a cuestionar a Dios, ella llevó a la oración y Dios le contestó. Qué importante que es llevar a la oración, tener un altar con Dios. El pueblo de Israel no fue destruido porque la intención de Dios era destruir a todo el pueblo. Y no fue destruido porque Aarón y Moisés empezaron a clamar por el pueblo. Quizá tú empieces a orar y muchas vidas se van a salvar a causa de tu oración. Quizás vidas, incluso familiares tuyos, que están a punto de irse al infierno, por tu oración pueden salvarse. Tú no sabes el poder que tiene la oración. Muchos creemos que es solo orar y nada más. Pero no nos damos cuenta de la herramienta importante que es la oración. Quizás si empezaras a orar ahí te darías más cuenta. Porque quizás decís, él habla mucho, pero entonces empezá a orar y ahí vas a darte cuenta. Cosas que pedís, quizás que no tenés. Pero orando Dios contesta todo. Injusticias muchas veces que sufrís de niño. Pero orando Dios te hace entender. Hay una canción muy bonita, si tú hablas con Dios, la cantaban muchas veces acá. Pero muchas veces nosotros solo cantamos y no ponemos por obra. Qué importante que es poder orar a Dios. Y si me dicen, no es tan importante, Jesús siendo el Hijo de Dios se pasaba toda la noche orando para poder resistir, porque Él también necesitaba. Cuando estuvo a punto de ser crucificado en Getsemaní, se fue toda la noche a orar, porque sabía lo que le esperaba. Muchas veces el diablo tiene preparado trampas. Muchas veces el diablo tiene preparado personas que te quieren llegar en la escuela, en donde trabajas. Personas enviadas por el diablo para tratar de corromperte y alejarte. Pero si tú no oras, no estás preparado, vas a ceder. Porque nuestra carne es débil. Si tú no oras, si tú no alimentas al Espíritu Santo, vas a ceder. Si tú te pasas con el celular todo el día y no haces un momento para orar, y vas a terminar cediendo. Porque la oración es lo que mueve la mano de Dios. Esto era lo que yo quería compartir. Era más largo, pero quería hacerlo más cortito. Pero invitarte, porque hay mayoría de jovencitos, a clamar a Dios, a empezar a orar a Dios, pero no por obligación. No sirve de nada que tu madre te obligue a orar y te vas y dice 3 palabras y nada más. No sirve de nada que tu padre tenés que ir al culto y venir por obligación, porque no te sirve a ti ni a Dios tampoco. Porque quizás estás acá, pero en tu mente estás en otro lado. Quizás estás cantando acá, pero en tu mente andas por otro lado. Porque todavía no tuviste ese encuentro con Dios. Esto era lo que yo quería compartir, hermanos.
y que el Señor pueda estar ayudando y pueda estar guardando esta juventud que hay aquí en la iglesia. Porque en otros lados no hay, hermanos. En otros lados está lleno de personas mayores porque la juventud está en el mundo. En muchas iglesias que visité solo hay personas grandes. Porque los jovencitos lo que quieren es ir al baile, quieren tomar, quieren salir. Pero qué lindo que acá está viendo el semillero de la iglesia. Acá hay jovencitos que están clamando a Dios. Y espero que sigan así con la ayuda del Señor. Quizás hay personas que ahora vine y no vi. Pero voy a orar para cuando vuelva esas personas puedan estar firmes de vuelta. Y animo a los jóvenes a unirse en oración. Animo al grupo de alabanza a unirse en oración. A no desanimarse. Y a guardarse, hermanos. Esto era lo que yo quería compartir y voy a estar entregando al pastor. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios pueda estar bendiciendo, hermanos.